9:17. Vamos a otro tema. Senadores de oposición de las comisiones de Hacienda y de Trabajo se reunieron para definir lo que viene en materia previsional en momentos en que el gobierno busca acelerar las negociaciones para impulsar a lo menos una ley corta respecto a este tema. Vamos a conversar del asunto con el senador del Partido Socialista, miembro de la Comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier. Senador, ¿cómo está? ¿Cómo Buenos está, días. senador? Buenos días. Muy buenos días, Ferece. Muy buenos días, Sebastián. Bueno, senador, primero hablábamos de este encuentro que está contra el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los primeros resultados o acercamientos los que ya van tomando forma esta ley corta para mejorar las pensiones? A ver, el gobierno es el que está contra el tiempo. Más bien diría que el presidente Piñera y su gobierno han fracasado en su principal promesa de campaña, que es crear un nuevo sistema de pensiones, un sistema mixto, donde existan mejores pensiones y menos abuso. Para que existan mejores pensiones se necesita más aporte, se necesita más seguridad social, se necesita menos administración de los privados del nuevo modelo. Por eso un modelo mixto que el mismo presidente Piñera se comprometió a apoyar. Y al contrario, hoy en lo que estamos es nuevamente una borrada de codo de lo que ofreció el gobierno. Y lo que propone en esta supuesta ley corta es meterle la mano a los fondos públicos para aumentar los subsidios públicos para compensar las malas pensiones que da el sistema privado, sin decirnos cómo se va a financiar. Y ahí está nuestro punto inicial, que le pedimos al gobierno que nos explique cómo quiere financiar este aumento del subsidio estatal. Senador, cuando usted habla del subsidio, ¿se refiere a la pensión básica solidaria? Así es, el subsidio estatal tiene dos componentes. La pensión básica solidaria para todas aquellas personas que nunca contribuyeron para tener una pensión contributiva, y por otro lado un subsidio para aumentar las pensiones autofinanciadas del sistema de AFP, que son en promedio el 70% de ellas bajo el sueldo mínimo, senador, es decir, bastante malas. ¿Y por qué se oponen a esa idea si es que eso es fundamentalmente solidaridad, ¿no? En el fondo eso es que todos, a través del Estado, con nuestros impuestos, ayudemos a aquellas personas que tienen bajas pensiones. ¿Por qué se oponen a esa idea? No, el tema es que la propuesta del gobierno era hablar del sistema de pensiones contributivas. Es decir, de la gran mayoría de los trabajadores como ustedes, como la gran mayoría de los que nos escuchan, trabajan y una parte de su sueldo va para financiar una pensión a futuro, el sistema contributivo. El gobierno quiere dejar intacto el modelo de las AFP y solamente aportar subsidio estatal para un sistema que está bastante fracasado, que es caro, que está lleno de abuso. La promesa, la oferta era cambiar el modelo de AFP, aumentando el aporte de los empleadores. Recordemos que antes tanto el Estado, los empleadores y trabajadores aportaban. Hoy los que aportan la mayor parte son solo las y los trabajadores, y por eso tienen pensiones que son bastante precaria, y eso es lo que se quiere cambiar. Y eso es lo que el gobierno ha fracasado en este momento. Claro, pero se suma además otro escenario, ¿no? Ahora cuando se discute un cuarto retiro de un 10%, más los 5 millones de personas que han quedado sin fondo. Entonces esta solidaridad o el aporte también para aquellos que se suman, no solamente los que tengan menos o bajas pensiones o menores pensiones, sino aquellos que no les quedan fondos. ¿Cómo con estos desencuentros ahora se mejora un proyecto en corto plazo para aquellas personas que también se vieron golpeadas de alguna manera con los retiros? Digamos las cosas como son. La gente que ha quedado sin fondos, en general no tenían más de 8 millones de pesos ahorrados, en el mejor de los casos. Esas personas igual iban a depender del Estado por el sistema fracasado de las AFP. Es decir, esas personas igual iban a ser una carga pública. La gran mayoría de las otras y otros trabajadores, que son millones, que sí contribuyen, que sí trabajan, era donde queríamos concentrar el foco. Lo primero es que el gobierno no quiere hacerlo, quiere dejar las AFP intactas. Si estamos dispuestos o no a aumentar la cobertura de la pensión, el subsidio estatal para la vejez, sí estamos dispuestos. Estamos dispuestos a aumentar el subsidio del Estado para las pensiones que la AFP
genera que son muy malas, sí estamos dispuestos, pero lo queríamos hacer y esa era nuestra lógica desde siempre, también hablando de cuál va a ser el nuevo modelo de pensiones para que las AFP no sigan siendo lo que son caras y costosas, senador, y el aporte de los empleadores. El gobierno no quiere hacer eso. Por ende, en esta ley corta, lo que le hemos dicho al gobierno muy sencillamente es, bueno, si quieren avanzar en esto, díganos de dónde va a salir los $1.000 millones que cuesta el régimen, y por ende pongan sobre la mesa primero la reforma tributaria o el ajuste tributario para asegurar que este financiamiento exista y no le heredemos al próximo gobierno el tener que buscar una forma de financiarlo. Sí, senador, es bien interesante eso porque finalmente la reforma de pensiones no va a salir, ¿no? Ya eso es una realidad, quedará como un tema para el siguiente gobierno y la forma de avanzar en esta ley corta era de alguna manera resolver lo urgente y parecía que ahí había cierto consenso. Si se resolviera el tema del financiamiento, entonces, ¿se ve factible esta ley corta? A ver, perdón, Sebastián, tú dices que el resolver lo urgente. El las gobierno más bajas, es quien lo quiere resolver de esta forma. El gobierno es el que se ha echado para atrás. Nosotros queremos avanzar hacia un modelo mixto. Quiero decirlo y no tenemos ningún problema de dedicarnos las 24 horas para crear un nuevo modelo. El problema es que el gobierno no quiere tocar los intereses de la AFP. Frente a esta propuesta, si ponen el tema del financiamiento en forma clara, por cierto, estamos dispuestos a conversarlo, empujarlo, pero no estamos dispuestos a que el gobierno le meta el bolsillo al fisco, a la plata de todos los chilenos, sin decirnos cómo se va a financiar. Eso se lo hemos escuchado muchas veces. En esta ocasión, que pongan primero la fuente de financiamiento, los $1.000 millones, para aumentar este subsidio del Estado y, por cierto, después estamos más que disponibles para avanzar. Y en la discusión, senador, de este cuarto retiro, cuando tenga que llegar a la Cámara Alta, ¿cuál es su postura? Y se lo pregunto porque en algunos economistas, David Bravo, por ejemplo, decía que la mejor reforma de pensiones es no seguir con los retiros. Entonces también va entrando en la discusión cuando está, por una parte, esta ley corta de pensiones, pero por otro lado se está ya discutiendo el cuarto retiro que dejaría seguramente a otras personas sin fondos. Mire, yo no soy partidario del cuarto retiro y no soy partidario por dos razones. Primero, porque la situación del ciclo de la pandemia ha cambiado de lo que era en otro momento. Los niveles de contagio, la posibilidad de volver a recuperar el empleo, está cambiando. Sí tenemos una situación donde se generó un subsidio del Estado, el IFE, para muchas personas, incluyendo las personas que no habían perdido el trabajo. Si es necesario mantener una ayuda estatal a las personas que han quedado sin trabajo, soy partidario que los mantengamos y con niveles incluso más adecuados a lo que han habido hasta ahora, pero con financiamiento público. Pero el impulsar un cuarto retiro a esta altura, cuando ya se logró con la presión de la oposición en el Congreso y en el Senado generar lo que se ha conocido como los mínimos comunes, me parece innecesario. Es más, creo que genera distorsiones, como han dicho muchos economistas, en el mercado de trabajo. Hay muchas personas que prefieren retirar esos recursos no porque necesitan el consumo inmediato, sino para otros fines. Yo creo que el cuarto retiro hoy tiene más bien una intencionalidad de simpatía política ante un ciclo electoral y una verdadera necesidad económica para la familia en medio de una pandemia, que sí eran necesarias en los anteriores retiros, cuando el gobierno no reaccionaba, no había un IFE, no había el apoyo que las familias necesitaban. Ahora, si no se extendiera el apoyo después de septiembre, senador, ¿el escenario cambia? A ver, sí va a cambiar, sin duda, pero también quiero decir que en las conversaciones que el gobierno ha planteado es que están dispuestos a contemplar la extensión del IFE para aquellas personas que están en situación de cesantía, situaciones de carencias graves, si es que continúa esta situación de contagios altos. Yo creo que hay una parte de chilenos que salieron del mercado de trabajo que necesitan un apoyo especial, y creo que lo más importante en este momento es discutir los mínimos comunes para el saneamiento de Chile frente a esta pandemia, el saneamiento social, económico, de ingresos. Creo que es ahí donde deberíamos concentrar nuestros esfuerzos. Bien, senador Letelier, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buen día. Igualmente, que esté muy bien.